Esta noche, hermanos, quiero que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Si trajo Biblia, quiero que abres su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Quiero que lo busquen todos y juntos vamos a darle lectura a unos 7 versículos en esta noche. He titulado, hermanos, esta enseñanza, este sermón, esta charla, hermanos, en el propósito de Dios se cumple. Lo hice de forma individual, de esa manera, de forma singular, y creo que Dios, hermanos, para cada uno de nosotros tiene propósitos. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros ha venido a esta tierra con un fin, con un propósito, y en esta noche quiero que veamos, hermanos, que el propósito de Dios nadie lo puede detener. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a lecturarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, o sea, para hacer el número 2. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. ¿Puede tomar asiento en esta noche? La Biblia dice, hermanos, o relata que cuando, hermanos, Dios quiso levantar otro rey en Israel, el primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel es David. Dios había desechado a Saúl porque fue desobediente a los mandatos de Dios, y Dios dijo que iba a levantar a otro rey. Entonces Dios habló a uno de sus profetas llamado Samuel y le dijo que fuera a la casa de Isaí, porque él ya había escogido rey. Y le dijo que cuando llegara a la casa de Isaí, que él ungiera al hombre que él había escogido. Dice la Biblia, hermanos, que llegó Samuel a la casa de Isaí y le dijo que hoy va a ser elegido el otro rey de Israel. Y dice la Biblia, hermanos, que Isaí juntó a todos sus hijos, menos a David. Llamó a todos sus hijos, hermanos, y pasó el primero. Y el profeta Samuel quiso derramar el cuerno de aceite, y Dios le dijo: detente, ¿verdad? Porque él no es el rey que yo he elegido. La historia dice, hermanos, después de que de un tiempo Samuel ya había ungido a David. Y pues cuando él fue ungido, hermanos, él regresó todavía a pastorear las ovejas allá en el campo. En aquel entonces, hermanos, hubo guerra entre los filisteos e Israel. La Biblia relata específicamente que fue en el valle de Ela, donde estaban, hermanos, los ejércitos de Israel, y el otro lado estaban los ejércitos de los filisteos. Había un grandísimo problema para Israel, porque contra los filisteos estaba un hombre como de esta estatura. Era un hombre grande, hermanos, era un hombre preparado en batalla. Y dice que salía a amenazar al pueblo de Israel y le decía: denme un hombre que pelee contra mí. Denme un hombre que pelee contra mí. Obviamente, hermanos, el filisteo llamado Goliat era un hombre grande, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, y nadie se atrevía a pelear contra ese hombre. Y dice la Biblia que aquel hombre decía: denme un hombre, y si ese hombre me venciere a mí, nosotros los filisteos seremos esclavos de ustedes. Pero si yo venzo a ese hombre, ustedes serán nuestros esclavos. Y la Biblia dice que nadie se atrevía, hasta que un día Isaí le dijo a su hijo David, que estaba en el campo, dice: ve a ver cómo están tus hermanos en la guerra. Llévales pan, llévales queso, llévales comida y pregúntales cómo están.
Y dice que David, hermanos, obediente, ya había sido ungido como rey, pero no era tomado como rey todavía. ¿Estamos hasta ahí? Muchos de nosotros los que estamos en esta noche, Dios ya sabe lo que vamos a hacer en el futuro, aunque todavía no hemos llegado ahí. Pero recuerde esto, la obediencia es importante. Y dice, hermanos, que David le dijo a su padre: manda a mi hermano. No le dijo así: está bien, yo iré a ver cómo están mis hermanos. Y dice que cuando llegó al valle, hermanos, donde estaba la guerra, escuchó, hermanos, la amenaza de este filisteo de Goliat y dijo: ¿que por qué dejan que este hombre hable así contra Israel? ¿Acaso no hay un hombre en medio de Israel? Y dijo: yo saldré a pelear. Para hacerle corta la historia, dice que aquel hombre, hermanos, salió y amenazó a Israel. Y, hermanos, menospreció a David. Pero David, hermanos, sabemos que con la ayuda de Dios derrotó a Goliat. Amén. No hay nada ni nadie que pueda contra un hombre de Dios. Amén. Porque si Dios lo ha llamado, lo ha escogido, ese hombre saldrá victorioso. Amén. La Biblia dice, hermanos, que de la misma manera nosotros enfrentamos cada día enemigos. No de la misma manera, no enemigos como en la antigüedad, pero hoy hay enemigos que también enfrentamos. Ahora yo le quiero decir en esta noche que el mismo Dios de David es el mismo Dios de Centro Misionero Belén. Amén. Y si David venció y derrotó a Goliat, hoy nosotros también vamos a vencer, porque somos hijos del Dios viviente. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que aquel hombre, hermanos, con una onda, un joven de 17, 16 años aproximadamente, hermanos, derrotó a ese filisteo. Y mire, hermanos, hubo fiesta en Israel. Y me encanta lo que dice la Biblia específicamente. Dice que cuando regresaba Saúl, ¿verdad?, sus ejércitos y David, las mujeres empezaron a cantar, empezaron a danzar con panderos. Hubo gran fiesta en Israel porque Israel había vencido a los filisteos. Y dice que, hermanos, aquellas mujeres empezaron a cantar. ¿Se imagina usted como hombre que las mujeres lo halaguen a usted? Oh, hermanos, eso se siente bonito. Cuando uno estaba soltero y una muchacha le dice a uno: ¿estás guapo? No, hermano, por poco se desmaya uno. Eso, hermanos, se siente bonito, se siente rico. Y dice que cuando regresaban, hermanos, de la guerra, las mujeres empezaron a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces el rey Saúl empezó a pensar y meditar. Dijo: aquí hay algo malo. En vez de decir David mató a 1000 y Saúl a sus 10,000 porque yo soy el rey, es todo lo contrario. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces hubo un problema. Satanás había atacado a Israel, hermanos, usando un pueblo contrario. La guerra o el enemigo estaba afuera, pero ahora que Satanás fue derrotado, Satanás no se da por vencido, ¿verdad? Y ahora, hermanos, el enemigo ya no viene de afuera, sino que Satanás atacó el corazón del rey Saúl. Entonces Saúl, en vez de decirle a David: qué bueno, yo te necesito en mi reino, porque contigo vamos a vencer a todos los pueblos, vio ahora a David no como su amigo, sino como su enemigo. Y dice la Biblia que si un, hermano, reino está dividido, no prevalece. Por eso, hermanos, Satanás se ha encargado de dividir a la familia. Usted sabe, hermanos, cuánta familia hay pleito, hay guerra, mientras que usted y su cónyuge se anda peleando. Hermano, ya no necesitan a Satanás de enemigo, ya se dieron ahí. Hermanos, dentro de la iglesia también hay pleitos, hay conflictos. En el trabajo, hermanos, hay celo, hay envidias, hay contienda. Pero recuerda, hermanos, si usted es hijo de Dios y hija de Dios, nosotros, hermanos, saldremos adelante, amén. Que no hay nada ni nadie que pueda detener el propósito de Dios para nuestras vidas, amén. Dice, hermanos, en un contexto diferente, el apóstol Juan dice esto: que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y claro que cumple su propósito. Por eso usted se da cuenta, hermanos, que hoy en día hay tanta familia dividida. Hay tantos hermanos, familias se están divorciando. Hay hijos, hermanos, que se llevan mal con sus padres. Padres, hermanos, que no se llevan bien con sus hijos. Hermanos, hay tantas iglesias que también hay pleitos.
Pero recuerda que nosotros tenemos la sabiduría de lo alto, amén. Y con la ayuda de Dios, hermanos, en vez de dividirnos, nos vamos a unir, amén. Porque el propósito de Dios siempre se cumple. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Saúl, hermanos, escuchó eso, dijo estas palabras: a David lo único que le falta es el trono, porque ya la aprobación de la gente ya está. Dios ya lo había escogido. Y entonces dice: algo tengo que hacer. Y entonces Satanás atacó directamente el corazón de Saúl con, hermanos, celos, envidia y contienda. Y dice la Biblia que desde aquel día Saúl ya no vio con ojos buenos a David. En vez de, hermanos, darle gracia y decirle: qué bueno, porque tú y yo vamos a lograr grandes cosas, hermanos, desde aquel entonces Saúl intentó matar a David. Y me encanta, hermanos, cómo el carácter y cómo la Biblia nos enseña acerca de un hombre que, teniendo, hermanos, de enemigo al rey de Israel, hermanos, llegó a cumplir su propósito. Porque la Biblia en varias ocasiones nos menciona que Saúl intentó matar a David, pero no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a David. Amén. Y yo sé que algunos de nosotros hoy, en este tiempo, hermanos, y yo digo a los hermanos que, hermanos, yo sé que usted se cuidó, yo sé que algunos se vacunaron, yo sé que, hermanos, pusieron la máscara y no se quitaron, pero no es la máscara que los cuidó, es la misericordia de Dios, amén, porque usted tiene algo que hacer todavía en esta tierra. Antes de que Dios lo lleve, Él quiere que usted le sirva en esta tierra, amén. El día que usted ya no sirva en esta tierra, hermanos, automáticamente le detienen la respiración y se acabó, ¿verdad? Y allá nos espera en el cielo, amén. Pero mientras que tenga vida, diga: gracias, Señor. Y diga el día lunes: ay, qué aburrido. No, diga: hoy es un nuevo día, una nueva semana, le echaré ganas, glorifiqué al Señor, porque algo el Señor quiere hacer conmigo, amén. Mientras usted tenga vida, hay, hermanos, esperanza. Y mire el versículo entonces, hermanos, en el versículo capítulo 24, 1, y conectando la historia con lo que relaté, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en Gadi. Hermanos, David tuvo que salir de Israel porque no le quedaba otra opción. Era el rey contra él. Y David, hermanos, tuvo que huir, se llevó unos hombres. La Biblia relata que eran 600 hombres los que estaban con David. Versículo 2, mire lo que dice el versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Oiga eso, 3,000 hombres contra 600. ¿Quién iba a ganar? ¿Saúl o David? Claro que Saúl, era lógico, ¿verdad? Imagínense que pusiéramos, hermanos, hoy hubo un partido de fútbol. Si España eran 15 y Francia 11, ¿qué iba a ganar? Lo más lógico que iba a ganar España, ¿verdad? Aunque no ganó, es un ejemplo que pongo. O sea, hermanos, imagínense 600 contra 2,000 hombres. Era imposible para David que iba a ganar la batalla. Lo otro que siempre, hermanos, yo me pregunto y analizo la Biblia: ¿por qué, hermanos, cuando alguien persigue a un hombre de Dios se lleva muchos hombres? ¿Sabe que en el capítulo 12 de Hechos dice también que cuando, hermanos, el rey Herodes mató a espada a Santiago, el apóstol Santiago, eso le pareció bien a los líderes religiosos? Y entonces el rey Herodes quería quedar bien con el pueblo. Dice que, hermanos, agarró también al apóstol Pedro, prendió al apóstol Pedro. Y dice la Biblia que al apóstol Pedro, estando en la cárcel, 16 soldados lo estaban cuidando. ¿Por qué será, digo yo, que tanto, hermanos, los hombres, los reyes le temen a un hombre de Dios? Sabe que no es en sí el hombre de Dios, es la unción que ese hombre carga, hermanos. Es la presencia de Dios que hace que Satanás le tenga miedo a usted. Dentro de la iglesia usamos una corbata, una playera, hermanos, un saco, unos zapatos. Tratamos de vestirnos bien, pero encima de todo esto, hermanos, yo quiero que usted esté lleno de la presencia de Dios, amén, porque eso es lo que Satanás le teme a usted. Nunca se me olvida aquella escena, hermanos, estando aquí en el centro. Recuerdo, hermanos, que un hombre se parqueó donde no tenía que parquearse. Y un hombre vino y dijo: no te puedes parquear aquí, debes de moverte. Y aquel hombre, como que sin nada, estaba así, le hablan y le hablan. Entonces el hombre se dio por vencido, regresó. Pues cuestión de segundos vino alguien, hermanos, que traía un carro, traía una pistola acá, traía una placa que decía LAPD, ¿verdad? Le dijo: muévete. Mire, no escuchó ni 2 segundos, salió volando.
autoridad, ¿verdad? LAPD. Él tiene la autoridad de sacar. Dicho sea de paso, si el policía le dice freeze, detente, no se mueva, ¿verdad? Todos aquellos hombres que los han matado y que salen a protestar porque desobedecen la ley. Si usted, hermano, obedece, levanta la mano, saca su licencia, no le van a disparar, ¿verdad? Porque ellos no disparan, pero sí tienen la autoridad de disparar si alguien quiere atentar contra su vida, ¿verdad? No más, entre paréntesis. Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? Ese hombre se fue porque vio autoridad. Los demonios no huyen por cómo usted se viste. Los demonios no huyen, hermanos, como usted se peina. Los demonios no huyen, hermano, con cómo usted, en donde usted trabaja. Los demonios huyen, ¿sabe por qué? Porque usted está lleno de la presencia de Dios, porque la sangre del Cordero lo cubre a usted, porque usted sirve y adora al Dios verdadero, amén. Usted sabe la historia que cuando, hermanos, Satanás le dijo a Jesús, hermanos, le enseñó todos los reinos de esta tierra y le dijo a Jesús, Satanás, todo esto te daré en una pantalla, ¿verdad? Si postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesús. Y ahí está nuestro maestro, el gran ejemplo, el rey por excelencia, nuestro maestro por excelencia. Y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Biblia, hermanos, desde ese instante Satanás huyó de su presencia. ¿Quiere usted tener a Satanás de su amigo? No venga a la iglesia. ¿Quiere tener a Satanás de su amigo? No venga a los cultos. ¿Quiere, hermanos, que Satanás le ande jalando la toalla en la noche? Quédense en su casa. Pero si usted quiere que Satanás salga corriendo de su casa, de su vida, adore a Dios verdadero. Él no resiste la adoración que un pueblo le exalta al Dios verdadero. Y me encanta esto porque la Biblia no termina ahí. Dice, hermanos, que cuando Satanás se fue, ángeles vinieron al servicio de Jesús. Qué maravilloso es. Cuando usted entiende el poder de la adoración, no necesita que digan usted cante, hermano, adore, vamos a la iglesia, no te hagas el difícil. No, hombre, usted viene volando porque sabe que algo sucede cuando adoramos a ese Dios verdadero, amén. Oh, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué 3,000 hombres? En sí, hermanos, Saúl no le temía tanto a David. Hermanos, sabía que ese hombre estaba ungido de la presencia de Dios. Porque, hermanos, a Pablo, hermanos, y a Silas lo meten hasta lo más profundo del calabozo, hasta allá, con mayor seguridad, hermanos. Porque sabían que esos hombres eran una amenaza para el reino de Satanás. Muchos de nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me enfermo yo? Si el hermano o la hermana que no va tanto a la iglesia está bien. Señor, si yo doy mi diezmo y mi ofrenda, ¿por qué a mí, Señor? No hay trabajo. Mira, el hermano está echando ahí su steak y yo nomás una sopita. Recuerda, hermanos, que Satanás no ataca a alguien que no representa una amenaza para su reino. Satanás ataca siempre a aquellos que representan una amenaza para su reino. Pero mientras que usted no entienda eso, usted se quedará quejándose y con los brazos cruzados. Pero si usted entiende que Dios tiene un propósito para su vida, se levantará, adorará a Dios, buscará y peleará la buena batalla de la fe, amén, porque Dios, hermano, lo dará la victoria. Entonces, hermanos, 3,000 hombres, y mire lo que dice, hermanos, ahora el versículo 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en búsqueda de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y mire el versículo 3, esto me encanta a mí, esto dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, mire lo que hace Saúl, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, hasta ahí nada más. Dice la Biblia, hermanos, obviamente estaba leyendo a alguien y dice, es casualidad que Saúl llegó en esa cueva. No es casualidad. Nada de lo que sucede en esta tierra es casualidad. Es Dios que permite todas las cosas. Dios sabía que David estaba en la cueva, o por lo menos sabía que David iba a estar ahí. También sabía que Saúl iba a llegar en esa cueva. Dice que, hermanos, David entró hasta allá, en el fondo de la cueva, con sus hombres, estaban ahí tranquilos. Y hermanos, Saúl había comido mucho ese día, se comió 2 burritos, ¿verdad? Y dijo, pues
tengo que hacer mi necesidad, ¿verdad? Y dice, cuando dice ahí, se cubrió sus pies, hermanos, es un hebraísmo, que es una palabra, hermanos, del hebreo, que ellos lo usaban en aquel entonces, significa que hizo del número 2, o a eso entró. Recuerde que era el rey Saúl, traía, hermanos, lo que se le llama su túnica de la realeza, ¿verdad? Entonces el rey Saúl, obviamente, ¿verdad? Es como cuando nosotros vamos al baño, pues tenemos que hacer así nuestro saco, ¿verdad? Para que cubra ahí. De la misma manera el rey Saúl, hermanos, extendió su túnica, ¿verdad? Y estaba ahí cuando David estaba ahí también. Y mire, hermanos, cómo Dios lo pone en bandeja de plata a su enemigo, al que quiere quitarle la vida. Y mire lo que le dicen sus hombres ahí en el versículo 4. Ahora dice, entonces los hombres de David le dijeron, mire lo que le dicen: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque los hombres de David le dijeron y le recordaron una promesa que Dios le dio a David. Dios le dijo que iba a entregar a su enemigo en sus manos. Solo que aquí, hermanos, se necesita discernimiento. Como muchos de nosotros, se nos presentarán oportunidades de hacer cosas incorrectas. ¿Estás teniendo problema con tu esposa? Sí. Dice, mira, eso creo que es bendición del Señor. No, ¿verdad? Dios no le va a mandar a usted la mujer de otro hombre, ni le va a mandar el hombre de otra mujer. ¿Estamos de acuerdo? Voy a repetir eso. Dios a usted no le va a mandar la mujer de otro hombre, ni le va a mandar el hombre de otra mujer. Porque Dios tiene para cada uno una mujer y un hombre. Hay tantas mujeres como hay tantos hombres. Así de que no le eche el ojo a la mujer de otro hombre, ni al hombre de otra mujer. A nosotros los casados, lo que elegimos. Disfrutémoslo. Entonces, hermanos, se le presentó, hermanos, la oportunidad de David y decir, esta es mi oportunidad. Saúl me está persiguiendo y quiere matarme. Hoy Dios me lo pone delante de mí para acabarlo de una vez. Ahora, como me gusta a mí analizar, David dijo, si lo mato, directo, ya era el ungido, el pueblo ya lo reconocía como rey. Rápido llegó como rey. Hoy mismo puedo ser yo el rey. Pero él decidió que fuera el tiempo de Dios y no el tiempo de él. ¿Dios quiere que usted tenga dinero? Absolutamente sí, estoy convencido que sí. Pero solo que no haga fraude para que tenga dinero. ¿Dios quiere que usted sea rico? Claro que sí, porque mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Solo que usted no mienta en su trabajo, sea sincero, sea honesto, sea íntegro. Y que el tiempo en que Dios ha determinado que usted sea rico, sea ese tiempo. Y si no fuere rico en esta tierra, no se preocupe. Porque la Biblia me relata, me enseña y dice que en el cielo hay calles de oro, hermanos, donde nosotros vamos a caminar. Amén. Esto es temporal, es un tiempo, una época nada más. Pero allá, hermanos, es eterno y es por todos los siglos. Amén. Por lo tanto, hermanos, no haga las cosas antes de tiempo. Dios quiere que nosotros lleguemos, hermanos, a los lugares, o por lo menos el propósito de Dios que se cumpla en nuestra vida. Sí. Pero no hagamos trampa, lo que le llaman en inglés un shortcut, ¿verdad, hermanos? En español, ¿cómo es? ¿Trampa? No. Un atajo. No quiere que hagamos atajos en esta vida. Es cierto que estamos en un tiempo en que nunca, hermanos, en mi vida pensé. Hoy usted tiene hambre, 2 minutos sale afuera y ya tiene de qué comer. Se nos antoja un café, ahorita instantáneo, y ya tenemos un café. Hermanos, usted le duele un brazo, va rápido al médico y le dan algo y ya no tiene el dolor. Y hermanos, pareciera que, hermanos, el mundo ha cambiado. Mire los programas de televisión, hermanos, que han venido a dañar nuestra mente. 5 minutos y viene un comercial, 5 minutos y otro comercial. Y entonces pensamos que las bendiciones de Dios de la misma manera. 5 minutos de oración y Señor, ¿dónde está? Déjeme decirle que el tiempo de Dios no ha cambiado. La perseverancia, hermanos, y la disciplina que mantenemos en la oración es lo que Dios ve.
Amén. Así de que, hermanos, las bendiciones de Dios siguen estando ahí, siempre y cuando usted y yo cumplamos con los requisitos. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia dice que aquí en el versículo 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, harás como él, como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahí estaba, hermanos, la oportunidad de David, hermanos, de llegar al trono antes de tiempo, pero él prefirió, hermanos, que Dios fuera el que lo pusiera en este lugar y no él por su propia fuerza. Hermanos, es mejor esperar el tiempo de Dios. Hermanos, muchas veces nos desesperamos. Yo les decía y les he contado, hermanos, recuerdo, nunca se me olvida aquella escena, aquella muchacha, hermanos, que a los 12 años me gustaba. Y le dije yo a mi amigo: me gusta tal muchacha. Y me dijo: vamos, me dijo, yo sé dónde vive, la vamos a esperar. Antes que llegue a su casa, tú le vas a hablar. Y ahí cayó. Y fuimos, hermanos, fui temblando, usted sabe cómo es uno. Y le hablé, hermanos, solo me volteó a ver, pareciera que vio un espantapájaro, se fue volando. Hermanos, aquel león, hermanos, regresó como un ratón derrotado y sin cariño. Hoy doy gracias a Dios que sí se fue corriendo, ¿verdad? Porque hoy estoy feliz, doy gracias a Dios porque donde estoy es porque Él me ha permitido, amén. No se preocupe, hermanos, si alguien lo rechaza, si alguien no lo acepta, no se preocupe. Alguien o algo mejor Dios tendrá por usted. Hay trabajos que se le van a cerrar a usted, no se preocupe. Hermanos, hay oportunidades que no le llegarán a usted. Hermano, como a veces uno se desespera. Las personas que son irresponsables muchas veces ganan mejor que uno, tienen mejores posiciones, y uno, hermanos, que trata de hacer lo correcto y, hermano, honrar a Dios en todos sus bienes, a veces no llega. Hermanos, pero aunque, hermanos, el tiempo de Dios se tarde, va a llegar, porque Dios es fiel a sus promesas, amén. Él no miente, hermanos. La Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero quiero, hermanos, tocar aquí algo el cual veo en David. Cuando vemos, hermanos, allá en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice, hablando de David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y aquí vemos, hermanos, que este hombre, hermanos, Saúl lo miraba a David como su enemigo, pero David no lo miraba como enemigo. David miraba a Saúl como el ungido de Jehová. ¿Por qué David no quiso, hermanos, matar a Saúl? Porque, hermanos, David no estaba enfocado en Saúl, sino que estaba, hermanos, enfocado que Dios lo había escogido. Y él dijo, cuando él, hermanos, decida quitarlo, lo quitará. Y yo esperaré el tiempo de Dios. Solo escuche lo que dice la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo dice esto: amados, no os venguéis nosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y luego dice algo el apóstol Pablo, hermanos, que esto, hermanos, nos ha costado practicar a nosotros. Dice esto: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. A muchos de nosotros, hermanos, vamos a ser, hermanos, provocados para que nosotros reaccionemos de una manera negativa. En el trabajo, la gente se burla. Hermanos, ¿por qué no haces esto? Y tú eres cristiano. Hermanos, nos insultan muchas veces, se burlan de nosotros. Y eso es lo que te enseña tu pastor. Pero recuerda, hermanos, que Satanás quiere destruir la paz que él ha puesto en su corazón. No se deje vencer por el mal, sino venza el mal con el bien, amén. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. La historia que les he contado, hermanos, recuerdo cuando entré en el trabajo donde estoy ahora, había ahí un muchacho, un señor, hermanos, que todos los días miraba pornografía. Todos los días nosotros nos teníamos que reunir en la casa del patrón y llegábamos y él ahí con su teléfono viendo pornografía. Y me decía, mira, le dije no. Dice, tú le temes a la Virgen María, ¿verdad? Y se burlaba siempre. Ahí viene el que teme a la Virgen María, ¿verdad? Eso siempre era, no, ¿verdad? Nunca, hermanos, le dije nada. Yo le decía al Señor, Señor, ten misericordia de él. Después de unos años, no tuve que hacer nada. El Señor o mi patrón lo despidió, ¿verdad?
Entonces yo creo, hermanos, que Dios nos dará siempre la victoria. Manténgase fiel y firme, porque el propósito de Dios se cumple en su vida. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos, hermanos, no tomar venganza, sino tener un corazón limpio, puro, porque Dios, hermanos, ve la intención de nuestro corazón. Ahora mire el versículo 5, dice, mire lo que sucede aquí. Yo siempre me pregunté en esto. Dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Por qué David se turbó? Por cortarle el manto del rey Saúl. Yo le pregunto en esta noche, ¿quién iba a ser el próximo rey de Israel? David. El manto que él cortó, ¿para quién iba a ser? Dijo alguien, ¿verdad? Y lo digo en sentido figurado. Y esto es para los que se van a casar algún día. Dice, hermano, no abra el regalo de Navidad antes de la Nochebuena, ¿verdad? Espere la Nochebuena para abrir el regalo, y eso, hermanos, le causará gozo y alegría, ¿verdad? Se lo digo más directo, espere a la luna de miel para abrir el regalo, ¿verdad? No se adelante al tiempo de Dios. Amén. Bueno, no están de acuerdo, pero esa es la verdad. Amén. Eso, hermano, es lo que debemos de hacer. No debemos de adelantarnos a Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios le dará a usted lo que usted, hermanos, se merece en cuanto, hermanos, a su perseverancia, su fidelidad a Dios y en honrar a Dios en todo tiempo. ¿Por qué se turbó David? Porque, hermanos, ese manto iba a ser para él después de que Saúl iba a ser desechado. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David no tocó a Saúl porque reconocía que Jehová lo había escogido. En otras palabras, hermanos, David le temía a Dios, tenía el temor de Dios. Dice, hermanos, la Biblia, esto lo escribe ya David más después, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estoy leyendo un salmo, sí. Y luego dice esto: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, usted tendrá buen entendimiento y tendrá discernimiento de las cosas de Dios y las cosas buenas y las cosas correctas. Cuando usted no lee Biblia, dijo alguien esta palabra, cuando no, hermanos, estamos convencidos en la verdad, hermanos, aceptamos todas las mentiras del diablo. Cuando usted conoce la verdad, usted rechaza toda mentira que viene de parte de Satanás. Por eso David, hermanos, no tocó a Saúl, porque reconocía, hermanos, y temía a Dios. Dios estaba tratando con David. Él no quería que subiera un rey con un corazón rencoroso, un corazón herido, un corazón orgulloso, celo, envidioso. Por eso, hermanos, Dios estaba tratando con David. En 3 ocasiones David le perdonó la vida, hermanos, a Saúl. Dios se lo puso en bandeja de plata. Pero David dijo: no me toca a mí quitar a Saúl. Y dice la Biblia que él pone reyes y quita reyes. Que cuando Dios lo ponga en una posición, en un privilegio, en un lugar, asegure que sea Dios, ¿verdad? Para que el día de mañana que alguien más esté, no representa una amenaza para usted. Somos 3 los que predicamos en este lugar, ¿verdad? Y yo no veo una amenaza a los hermanos. Gloria a Dios si Dios los usa más que yo, ¿verdad? Porque, hermanos, yo sé que no lo hacen para mí y estoy seguro de mi llamado. Y alguien el día de mañana venga: yo soy pastor, gloria a Dios, ¿verdad? 2 pastores, mire, mejor alimento van a tener. Que venga, gloria a Dios, porque yo sé quién me ha escogido, amén. Y ningún hombre me puede quitar lo que Dios me ha dado. Cuando usted, hermano, no está seguro de su llamado y cree que Dios lo puso, entonces cuando viene alguien más representa una amenaza, ¿verdad? Hermano Juan, si no te portas bien te voy a echar de aquí, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros, convencidos que todos los que estamos acá servimos a un solo Dios y que juntos podemos hacer las cosas bien y que avance de la manera correcta. Ejemplo, que habemos 30 aquí en esta noche y necesitamos comprar un aparato. El aparato vale $30. ¿A cuánto nos tocaría cada uno si somos 30? $1, ¿cierto?
Pongamos este ejemplo. La mitad se revela y dice, yo no quiero colaborar, pastor. Solo va a colaborar la mitad, que son 15. ¿Cuánto nos tocaría? $2, ¿verdad? Pongámosle, hermanos, que 20 digan, ¿saben qué? No queremos participar, ¿verdad? Nos rebelamos y solo 10 van a participar. ¿A cuánto nos tocaría? $3. Entonces, de la misma manera, cualquier proyecto que queramos llevar a cabo, usted no se rebele, diga, aquí estoy, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Juntos vamos a llevar la obra de Dios adelante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Si está de acuerdo, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Todos aquí, hermanos, somos diferentes y me encanta Dios, ¿verdad? Porque a algunos de ustedes, hermanos, les gusta estar en casa y no salir, ¿verdad? Gloria a Dios. Otros de nosotros, hermanos, nos encanta hacer actividades, ¿verdad? Salimos acá. Otros les gusta la playa, está bien. A otros, hermanos, nos encanta el café. A otros odiamos la cebolla y el cilantro. Y otros lo disfrutan, ¿verdad? Todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos rostro diferente, físico diferente, ¿verdad? Pancita más grande, otro más pequeño. Todos, hermanos. Pero lo que nos une y nos hace hermanos únicos es el Espíritu Santo. Todos fuimos lavados con la misma sangre del Cordero. Y hermanos, vamos a ir a un solo lugar. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a ir para el cielo. Amén. Ese es mi anhelo y ese es mi deseo. Por lo tanto, debemos de seguir adelante. Entonces, hermanos, David perdonó la vida de Saúl. Y Dios ve eso, hermanos. Cuando usted hace un acto correcto, Dios lo honra a usted. Después de eso, David obviamente no llegó al trono rápidamente, esperó, pero llegó el tiempo de Dios. Amén. Y el tiempo ese día, hermano, fue glorioso porque David llega al trono. Sin mover ni un dedo David, Saúl fue desechado y él llegó al trono donde debe de estar. Todos nosotros tenemos, hermanos, lugares donde Dios quiere que estemos. Usted no tiene que mover ni un dedo, lo que tiene que hacer es ser íntegro, perseverar, honre a Dios en todo lo que haga y el día de mañana usted dará testimonio de lo que Dios puede hacer. Amén. Una historia, hermanos, acerca de un hombre. Vaya al libro de los Hechos. Déjeme tomar un poco de agua. Capítulo 7 de Hechos. Libro de los Hechos. Aquí, hermanos, vamos a ver de forma individual cómo Dios cumple su propósito en un hombre. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros también podemos llegar donde Él quiere que lleguemos, siempre y cuando honremos a nuestro Dios. Capítulo 6 es 6. Quiero que todos lo encuentren porque vamos a ver lo que relata aquí. ¿Lo tienen todos? Mire lo que dice el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, diga crecimiento. Mire lo que sucede. Recuerde que la intención de Satanás allá con David y con Saúl era la división, la contienda, el pleito. Mire lo que dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿verdad? Estaba aumentando, hermanos, estaba creciendo los discípulos, la iglesia había comenzado y dice, hermanos, y Satanás otra vez ataca. Siempre, hermanos, Satanás ataca. Cuando hay crecimiento, es de lo que hace Satanás. Versículo 2, y aquí está la sabiduría, la sagacidad de los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hasta ahí. Número 1, dice que, hermanos, estaba creciendo, ¿verdad? Y empezaron a murmurar. La intención de Satanás siempre es que se deje de predicar la palabra. Eso es. Si se predica la palabra, todo lo que hacemos no tiene o no estamos haciendo de la manera correcta. Toda actividad dentro de la iglesia es buena, pero nada puede sustituir la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces dice que, hermanos, hubo murmuración y dijeron: hey, aquí, ¿verdad? Hay discriminación, no se está haciendo de la misma manera como lo hacíamos antes. Entonces dice que los apóstoles, la astucia, la sabiduría, la sagacidad de ellos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar.
Lo que vamos a hacer es, elijamos a diáconos que sirvan las mesas. Siempre, hermanos, recuerde esto, en toda actividad o en todos los cultos tiene que haber palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que sustenta la iglesia, la vida del cristiano. Es la palabra de Dios, hermanos, la que convierte el corazón del hombre. Es la palabra de Dios que nos instruye, que nos corrige, que nos redarguye y nos prepara para toda buena obra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego dice el versículo 3, mire lo que hacen. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y mire, para diácono, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego a Felipe, hasta ahí nada más. Eligieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Mire, si usted quiere que la iglesia crezca, sea un Esteban, sea un Felipe, sea un Prócoro, sea un Nicanor, sea un Timón. O sea, estoy refiriendo, sea un servidor. Por cuanto ellos tomaron, hermanos, la responsabilidad de servir a las mesas, esta es la consecuencia. Este es el producto. Cuando cada uno de nosotros dice, yo voy a ser responsable en lo que el Señor me ha mandado, ¿verdad? No espere que otro lo haga. Recuerda, hermanos, a veces hay cristianos de tribuna, ¿verdad? Así como cuando hay, hermanos, carrera de toros, ¿es cierto? Los que están en las tribunas dicen, hey, dale, mata a ese toro, cobarde, dale, malos borrachitos. Hermanos, son buenos para gritar, pero usted se ha dado cuenta cuando un toro salta a la tribuna, todos salen corriendo. ¿Por qué no lo mataron al toro? Porque no es lo mismo estar en la tribuna que estar, hermanos, enfrente al toro. Cuando usted no participa y no sirve, se hace un cristiano de tribuna. Ah, no predica bien, dice, ay, esos cantos, dice, ay, mire, está sucio, ¿y por qué no limpia? Ay, es que esto, ¿y por qué no diezma? Ay, es... Cuando usted, hermanos, participa, usted no se enfoca en los defectos, se enfoca en lo bueno. Por eso no sea un cristiano de tribuna, sea un cristiano que participe, que sirva en la obra de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y mire lo que sucede, el resultado de tomar nuestra responsabilidad. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y mire, el 7 es el resultado de tomar nuestra responsabilidad. Y dice, y crecía la palabra del Señor. Y luego, ¿qué dice? Y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Siempre y cuando usted tome su responsabilidad. Usted diga, ¿en qué puedo servir? Para eso estoy acá, póngame a mí a hacer esto. Eso, hermanos, debemos hacer todos los cristianos para que la iglesia crezca, ¿verdad? Yo como pastor, hermanos, puedo hacer unas cuantas cosas y me enfoque en mi prioridad en la administración de la iglesia y la palabra, ¿verdad? Y todos nosotros podemos hacer algo en el reino de Dios. Entonces diga conmigo esto, Felipe fue responsable como diácono. Ahora, esto me encanta de Dios. Porque Dios ve su corazón, el anhelo de servir. Empezó como diácono. Vamos ahora al capítulo 8. Ahora mire lo que sucede acá. Capítulo 8 de Hechos capítulo 8. Estaba adelantito. ¿Lo tienen todos? Y dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo, ¿qué dice? Gran persecución, diga gran persecución, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hasta ahí nada más. Después, hermanos, que fueron escogidos los diáconos, creció la iglesia. Aproximadamente se cree que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, hubo entre 20,000 a 25,000 miembros tenía esa iglesia. Era una mega iglesia en aquel entonces.
Luego dice, hermanos, que Satanás una vez más atacó. Satanás no se da por vencido. Satanás, dice la Biblia, hermanos, que nosotros debemos de ser sobrios, estar atentos, tenemos que velar, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Y una vez más ataca Satanás a la iglesia, ahora con la persecución. Dice que, hermanos, empezaron a perseguir a los cristianos. Cuando hablo de persecución, estamos hablando de la muerte segura de los cristianos. Porque Esteban, hermanos, lo mataron, lo apedrearon por predicar el evangelio. Y eso, hermanos, era la amenaza contra la iglesia. Pero recuerde, el propósito de Dios se cumple siempre en su vida. Diga otra vez, Felipe fue un diácono responsable. Ahora, mire lo que sucede con Felipe, versículo 4, 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5, mire lo que dice. Entonces, ¿quién? Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hasta ahí nada más. ¿Cómo empezó Felipe? Diácono, diga diácono. ¿Cómo empezó? Ahora ya no va a ser diácono. Porque cuando hubo persecución, empezaron a perseguir a los cristianos. Dice que, hermanos, se esparcieron por todos lados. Y se estaba cumpliendo la promesa de Dios que dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿verdad? En Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios se estaba cumpliendo. Muchos creen que cuando hay persecución, hermanos, la iglesia se va a detener. No se detiene. Muchos creen que porque hay una amenaza contra la iglesia, creo que se va a cerrar la iglesia. La Biblia dice, Jesús dijo mismo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Amén. Si Dios lo dijo, se cumple. Amén. Y entonces, hermanos, mire, me encanta. Entonces ahora el diácono ya no es diácono, ahora es predicador. ¿Estamos? Siempre y cuando usted se mantiene. Ahora, ¿cuáles son la persecución que enfrentamos? El desánimo. ¿Es cierto? ¿Quiénes se han desanimado alguna vez? Yo, hermanos, soy uno de los que digo que no todos los días me desanimo, pero me desanimo de vez en cuando. Pero el desánimo no me hace no venir a la casa de Dios. También estoy desanimado de ir a trabajar. Casi todos los días me desanimo de ir a trabajar, pero no dejo de ir a trabajar porque tengo que ser responsable en mi trabajo. También para venir a la iglesia me desanimo, sí, pero como sé que soy hijo de Dios y soy responsable, estoy en la casa de Dios. Hoy no estoy desanimado por si acaso, ¿verdad? Y luego dice, hermano, versículo 6, mire el versículo 6. Me encanta esto. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hasta ahí nada más. Pregunto, ¿la persecución pudo detener el propósito de Dios para Felipe? Tampoco puede detener el propósito de Dios para su vida. Siempre y cuando usted no se detenga. Satanás puede levantar, hermanos, tantas cosas, pero si Dios va con usted, usted saldrá adelante. Amén. ¿Usted se enfermará? Claro que se enfermará, sí. Usted tendrá crisis, sí, pero saldrá adelante con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Mire el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habían engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los del más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes magias les había engañado mucho tiempo. Cuando no hay, hermanos, verdad, la gente cree la mentira. Por eso, hermanos, cuando Dios lo pone en un trabajo y ve que todos son incrédulos, Dios lo puso ahí. Usted sea fiel, permanezca firme, y desde el primer día que usted se presente, diga, o por lo menos viva como hijo de Dios. Porque si usted, primer mes, usted vive como que si no va a la iglesia, mire, hermanos, todo el resto de su vida y el tiempo que va a estar ahí, va a ser, hermanos, objeto de burla. Si usted desde el primer día, hermanos, usted pone y establece sus límites, usted, hermanos, y Dios lo va a honrar a usted. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Todo esto gracias a la persecución. O sea que de diácono a predicador. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos otra vez más. Vamos al versículo 26. 8:26 de Hechos. ¿Lo tienen? Dice:
un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Dicho sea de paso, hoy tanta gente dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo leer, yo tengo a Dios conmigo. Es cierto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que en su casa está el Señor, porque usted es morada y templo del Espíritu Santo. Estoy seguro que algunos pueden leer mejor que yo. Estoy de acuerdo, no tengo envidia, estoy de acuerdo. Pero hermanos, a Dios le plació poner a un pastor. Y hermanos, aunque usted batalle, hermanos, el pastor siempre tendrá algo especial. El maestro siempre tendrá algo especial que a usted le va a instruir, lo va a corregir. Dios no se equivocó en decir que Él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios los puso por un propósito. Y luego dice que para perfeccionar a los santos. Entonces, solo para que vea. Aquí, hermanos, la historia dice que el Espíritu un ángel del Señor le dijo a Felipe: ve del camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe pudo haber dicho: bueno, Señor, aquí hay un avivamiento, los demonios huyen, los enfermos se sanan, la gente se está convirtiendo, ¿cómo tú me mandas allá? Y pudo haber dicho: bueno, creo que es Satanás que me está hablando, reprendo esa voz, ¿verdad? ¿Cómo Señor me va a quitar en medio de un avivamiento para llevarme allá donde no hay nadie? Pero Dios sabe, Dios no se equivoca. Él es, hermanos, Él es un Dios sabio, amén. Cuando Él ordena, es mejor obedecerle. Cuando llegó, hermano Felipe, yo puedo imaginarme, ¿verdad? La Biblia no dice, pero especulo. Y dijo: ¿por qué? ¿No será que me equivoqué? Allá en Jerusalén o en Samaria había ambiente y aquí todo aburrido. Pero si Dios lo mandó, es porque algo Dios sabe que iba a hacer con él. Cuando llegó allá, dice que escuchó a un etíope, cabal pasaba cuando llegó Felipe. Hermanos, con Dios no hay, hermanos, ni antes ni después. Llegamos a tiempo, Él llega a tiempo. Llegó exactamente cuando tenía que estar. Y escuchó que un hombre, este etíope, leía al profeta Isaías y le pregunta: ¿entiende lo que lees? Y él dijo, hermanos, su sinceridad y su honestidad, dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe le empezó a explicar, hermanos. La Biblia dice que aceptó a Jesús, se convirtió, hermanos, y se bautizó. Ese hombre fue el que llevó, hermanos, el evangelio a ese lugar. Todo porque Felipe obedeció. De diácono a predicador y de predicador a evangelista. ¿Sigue siendo el mismo Felipe? Sí. ¿El propósito de Dios se detuvo? Claro, cuando usted obedece, ¿verdad? Dios, hermanos, cumple su propósito en nuestras vidas. David, hermanos, aún Saúl quiso matarlo. Muchos enemigos lo quisieron matar, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a David como rey. Lo que Dios dijo de usted antes de la fundación del mundo no lo puede detener ningún hombre aquí en la tierra. Amén. Probablemente sus padres dijeron que vamos a tener una niña y salió usted hombre, ¿verdad? O quisieron tener un niño y usted salió mujer, pero no se equivocó Dios. Dios lo mandó a usted porque el propósito que tiene es para usted y no para nadie más. Amén. Así de que, hermanos, tome ánimo, levántese en el nombre de Jesús, sea responsable, diga: Señor, yo quiero servirte. ¿Para qué me enviaste a esta tierra? Envíame a mi Señor. Entonces, aparentemente que ahí termina la historia de Felipe. Pero vamos al capítulo 21 de Hechos. Y esto, hermanos, a mí me impacta. Capítulo 21 de Hechos. Vamos al versículo 7. Aquí ya es Lucas. Recuerda que Lucas escribe el libro el Evangelio según San Lucas, y también él es el escritor del libro de los Hechos. Aquí ya se le había unido a Pablo, por eso dice: estábamos, nosotros íbamos. Entonces Lucas iba con el apóstol Pablo. Dice el versículo 7, 21:7 dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos a
a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y mire esto. Y entrando en casa, ¿de quién? ¿En casa de quién? De Felipe. Y mire lo que dice Lucas. El evangelista. Y luego de que dice que era uno de los 7 diáconos. Hasta ahí nada más. Lucas mismo da testimonio que es evangelista y que era uno de los 7. Muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Y me dijo alguien una vez, estaba en un trabajo y me dijo: no te enfoques en el trabajo que estás haciendo ahorita. O sea, no pienses que vas a hacer ese trabajo todo el resto de tu vida. Dice, siempre ten sueño, visiona, pero dice, sé responsable en lo que estás haciendo ahorita. Porque la responsabilidad que tú prestas ahorita, eso te llevará al siguiente nivel. Una vez me regañó alguien, un siervo de Dios, me preguntó y me dijo, ¿de qué quisieras trabajar tú en el futuro? Y yo le dije un tipo de trabajo, no le menciono, no vaya a ser que alguien y diga. Y yo le dije, yo quiero trabajar ahí. Me regañó. ¿Cómo vas a creer? Tú eres un muchacho, un joven, aprende inglés, estudia y vas a ser alguien en la vida. Qué bueno que me regañó, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy tengo anhelo, tengo visión, ¿verdad? Siempre viendo hacia adelante. ¿Que se cumple? Bueno, gracias a Dios. Si no se cumple, bueno, nos vamos para el cielo felices y tranquilos. Pero Felipe, de diácono, fue responsable. El problema nuestro, anhelamos lo que está por delante y no disfrutamos lo que tenemos o no hacemos con responsabilidad lo que hoy ha puesto Dios en nuestras manos. Sea responsable y Dios lo llevará a la siguiente posición, al siguiente nivel o donde Él quiere que usted esté. Entonces dice Lucas acá, dice que hermanos, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Y mire lo que dice la última parte del verso 8. Dice, posamos con él. La persecución no detuvo el propósito de Dios para Felipe. Hermanos, él se fue cumpliendo, hermanos, lo que Dios tenía para él. Aquí en Cesarea, Felipe ya se había establecido. Ya tenía casa. Obviamente tiene casa, porque Pablo no andaba solo. Creo que andaba con Lucas. No sé si andaba con Silas, no puedo decir, pero eran como 4 o 5 andaban con Pablo. Para que Felipe les dé posada a Pablo y sus compañeros, tiene que tener una casa grande, número 1. Número 2, ahora Felipe, hermanos, está establecido. Dios quiso que estuviera allá y es de bendición para otros. Y mire la bendición, hermanos, que a mí me encanta esto. Ojalá los padres comprendieran esto y acepten esto, porque mire lo que dice el versículo 9. ¿Tienen todos el versículo 9? Vamos a leerlo en voz alta. Dice, este tenía, ¿cuánto? 4 hijas, doncellas. Ojalá hubiese estado en este tiempo, ¿verdad? Para los solteros. Y mire lo que dice, que profetizaban. Felipe ahora tiene esposa, lógico, ¿verdad? Tiene 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Quiere que sus hijos sean de bien? Usted sea el ejemplo, ¿verdad? ¿Quiere que sus hijos se vayan a los paris? Váyase a los paris, ¿verdad? Échese un su chelita y eso van a aprender sus hijos, ¿verdad? ¿Quieren que sus hijos sean responsables, siervos y siervas de Dios? Usted sea un siervo y sierva de Dios responsable, porque sus hijos cosecharán lo que usted está sembrando. ¿Estamos de acuerdo? Felipe sembró, Felipe perseveró, Felipe fue responsable. Y mire, tener 4 hijas que profetizan, oh hermanos, eso es ganancia ya. Entonces cada uno de nosotros tenemos un propósito, ¿verdad? Así la actitud que usted demuestra antes de venir al culto, ¿verdad? Que, ay, bueno, vamos otra vez, de plano vamos a ir, ¿verdad? Porque para que el pastor vea ya que hoy va a llegar, hay que ir ya, ni modos. Así sus hijos, cuando usted los quiera traer a sus hijos, lo mismo van a demostrar, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, hermanos, usted tiene que demostrar, ¿verdad? Y decir, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Entonces, hermanos, ellos ven esa actitud. Cuando usted dice, mi amor, vámonos a la iglesia, vámonos con ganas. Mire, cuando salimos, pasamos al restaurante, ¿verdad? Cómprese una pupusa y eso llama al restaurante. Los hijos van a querer ir al restaurante también, ¿verdad? Usted, vámonos, vamos a adorar a Dios, al Dios verdadero. Usted sabe que los judíos, cuando nace un bebé, hermano, cuando desde pequeño le empiezan a hablar
Jehová nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Cuando crecen los niños, Jehová nuestro Dios uno es, ¿verdad? Nada de insulto, nada de maltrato, nada de esas cosas. Y es más, hoy por la tecnología, dice, hermanos, que los hijos, cuando están en el vientre, hermanos, captan y reciben todo el trato que el padre o la madre les dan. Por eso le dije a mi esposa, ¿verdad? Tranquila, relax, ¿verdad? Porque uno aprende y aplícalo también. Entonces, hermanos, todo esto cuando honramos a Dios. Saúl, ¿verdad?, usado por Satanás, no pudo detener el plan de Dios para David. David llegó en el trono porque Dios lo había dicho. La persecución, todo lo que se levantó contra Felipe, no pudo detener el plan de Dios para él. Felipe llegó donde Dios quiso que él estuviera. Dios, hermanos, tiene un plan y un propósito para su vida. Satanás no lo puede detener siempre y cuando usted sea obediente y persevere en las cosas de Dios. Y sé que a muchos de nosotros vamos a ser sacudidos, ¿verdad? Si usted ve la persecución ahí, aparentemente es negativa, pero no. Eso sirvió para que los apóstoles se dispersieran y para que Felipe llegara a su propósito. Muchos de nosotros vamos a ser incomodados, vamos a ser, hermanos, sacados de nuestra zona de confort. Yo creo que Dios, al igual que el águila, dice, hermanos, con esto concluyo ya. Dice la historia acerca del águila, hermanos, es una ave, un animal que es mencionada en la Biblia, el águila. Pero algo que aprendemos del águila, hermanos, es que cuando tiene sus aguiluchos, al principio, hermanos, ese águila, cuando tiene sus aguiluchos, los aguiluchos hacen bien, bien, bien. Y la mamá sabe que quieren comer. Entonces la mamá águila va y busca y caza, hermanos, la comida y trae y se lo da a sus aguiluchos y están otra vez ahí. Cuando, hermanos, hace mucho frío, los aguiluchos hacen mia, mia, mia. Y la mamá águila, hermanos, los cubre y no sienten frío. Dice, hermanos, que cuando sale el sol, ¿verdad?, y la mamá águila no está, y los aguiluchos sienten calor, entonces los aguiluchos hacen mia, mia, mia. Y viene la mamá águila y los cubre y no les pega el sol, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿quién no quisiera vivir así? Que cuando tienes hambre te traen de comer, que cuando tienes frío te cubren, que cuando tienes calor te ponen aire acondicionado. ¿A quién no le gustaría eso? Pero entonces la mamá águila se pone a pensar y dice, mis aguiluchos están destinados a volar. Si usted ha analizado, las águilas son uno de los animales más eficaces para cazar. Cuando yo vivía aquí en la tercera, recuerdo una vez ir al balcón del apartamento y cuando vi estaba un águila ahí. Y yo dije, ¿qué está haciendo este águila aquí? No creo que me quiera llevar a mí, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Cierto que tengo buena carne, pero no para tanto. Cuando veo, hermanos, un conejo estaba tirado ahí abajo. Ese águila había agarrado el conejo no sé dónde y pues ya no lo pudo resistir y soltó. Pero, hermanos, el conejo ahí batallando. Entonces, las águilas, hermanos, son los animales más eficaces para cazar. Cazan animales grandes y tienen una vista, hermanos, que tienen una puntería que si donde ponen el ojo ponen la bala. Entonces la mamá águila dice, estos mis aguiluchos están destinados a volar y a cazar. Si yo les traigo todo el tiempo, ellos se van a quedar aquí y no van a ser águilas. No cumplen el propósito por el cual fueron creados. Entonces la mamá águila hace algo. Los aguiluchos están en el nido, ahí están cuando ya salen sus plumas. Están ahí y la mamá dice, esta vez no les voy a dar. Entonces la mamá empieza a revolotear abajo del nido y los aguiluchos dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y la mamá ahí, hasta que, hermanos, se caen del nido. Pobres aguiluchos, hermanos. Y la mamá águila pendiente. Cuando ya caen a tierra, viene el águila y los levanta otra vez. Los pone en el nido otra vez. Entonces los aguiluchos dicen, ¿qué pasó? ¿Verdad? No entienden tanto lo que está pasando, pero la mamá sí sabe. Después de un tiempo, otra vez, hermanos, los aguiluchos dicen, y la mamá dice, no. Y dice, empieza a revolotear abajo del nido y otra vez los aguiluchos salen del nido. Y ahí como que intentan casi a volar, pero no pueden. Y la mamá águila otra vez los levanta y los lleva al nido. Después de un tiempo, hermanos, otra vez. Y entonces los aguiluchos, y la mamá dice, hoy. Y dice que salen, hermanos. Después de un cuanto tiempo, esos aguiluchos, hermanos, empiezan a volar con sus alas. Y cuando ve la mamá águila, hermanos, ya no caen, agarran vuelo. Desde aquel entonces,
esos aguiluchos se convierten en águilas. Hoy ya no dependen de la mamá, sino que ellos pueden cazar y pueden vivir solos. Muchos de nosotros nos gustaría que solo oramos hoy y ya mañana tenemos la bendición, ¿cierto? Y no daríamos un poco más de nuestro tiempo si Dios no nos moviera el nido. Muchos de nosotros solo venimos una vez al culto y suficiente, ¿verdad? Ya con que me limpie la conciencia ya no. Y entonces Dios tiene que hacer esto para que se le mueva a usted el nido. Y cuando estamos, hermanos, en una persecución, en una crisis, no nos queda más que venir a la casa de Dios. Pero recuerde, todo lo que Dios hace porque nos ama tanto y quiere que cumplamos su propósito en esta tierra. Nos ponemos de pie en esta noche, amén. Mi deseo